Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para un vídeo que les va a dejar pensando. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, la belleza y, bueno, una historia que podría sacudir a cualquiera. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir, la famosa actriz turca que conquistó corazones en novelas como Erkenci y Mi hogar, mi destino, y de una situación bastante turbia que la involucra. Así es, hoy vamos a desentrañar la polémica demanda que Demet, furiosa, interpuso contra un médico que, según ella, arruinó su belleza. Sí, como lo oyen. Una de las actrices más queridas de Turquía, conocida por su encanto natural y su belleza radiante, se ha visto obligada a tomar acciones legales contra un profesional de la medicina estética. Y no es para menos porque la historia, como verán, es de esas que te dejan con la boca abierta. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero que sepan que este canal es su espacio para estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, analizar lo que pasa en las vidas de nuestros famosos favoritos y sobre todo pasar un buen rato juntos. Así que si les gusta el contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Así me ayudan a crecer y a traerles más contenido como este. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, para quienes no la conocen tan a fondo, es una de las actrices más populares de Turquía. Su carrera despegó rápidamente y hoy en día es una de las figuras más buscadas en el mundo de las telenovelas y las publicidades. Su sonrisa, sus ojos, su cabello, todo en ella parecía perfecto, y eso, en un mundo donde la imagen lo es todo, es una ventaja enorme. Pero claro, en la industria del entretenimiento, la presión por lucir siempre impecable es brutal. Las actrices, los actores, todos se ven constantemente expuestos al escrutinio público y a la comparación con otros. Y es ahí donde lamentablemente entran en juego los procedimientos estéticos. Y es aquí donde comienza el drama. Según los informes, Demet habría acudido a un médico estético para someterse a algunos retoques. No sabemos exactamente qué tipo de procedimiento se realizó, pero lo que sí sabemos es que el resultado no fue el esperado. En lugar de mejorar su apariencia, al parecer, Demet sufrió complicaciones que, según ella, afectaron su belleza natural. Imagínense la frustración, la rabia, la impotencia, alguien que vive de su imagen, que es su herramienta de trabajo, se ve afectada por algo que supuestamente debía mejorarla. Es una situación muy delicada. La noticia de la demanda no tardó en llegar a los medios, y por supuesto, se convirtió en el tema de conversación en todas partes. Las redes sociales estallaron con comentarios de apoyo a Demet, con especulaciones sobre lo sucedido y por supuesto con críticas hacia el médico involucrado. Los detalles de la demanda, hasta donde se han filtrado, son impactantes. Se habla de procedimientos mal ejecutados, de consecuencias irreversibles y de un daño psicológico considerable. Pero, ¿qué tipo de intervenciones son las que podrían haber causado este tipo de problemas? Bueno, es difícil saberlo con exactitud sin acceso a los documentos legales. Podrían ser rellenos faciales mal colocados, tratamientos con toxina botulínica que provocaron asimetrías, o incluso procedimientos más invasivos como cirugías que no salieron como se esperaba. El punto crucial es que Demet, una mujer que siempre se ha mostrado natural y auténtica, ahora se enfrenta a una situación que la obligó a tomar cartas en el asunto. En casos como este es importante recordar que la medicina estética, aunque se considere estética, es medicina. Y como tal, conlleva riesgos. Por eso, la elección del profesional es fundamental. Es crucial investigar, buscar referencias, conocer la experiencia del médico y asegurarse de que esté certificado y capacitado para realizar el procedimiento deseado. No podemos olvidar que la belleza es importante, pero la salud lo es aún más. La historia de Demet nos sirve de lección para todos. Nos recuerda la importancia de priorizar nuestra salud y bienestar, de informarnos antes de tomar cualquier decisión relacionada con nuestro cuerpo y de ser conscientes de que la perfección no existe. Buscar mejorar nuestra apariencia es válido, pero siempre con precaución, con profesionales calificados y conociendo los riesgos. Ahora bien, ¿qué implicaciones legales tiene esta demanda? Bueno, por un lado, Demet busca una compensación económica por los daños sufridos. Además, es probable que se solicite una evaluación médica para determinar el alcance de las secuelas y el impacto en su salud física y mental. Por otro lado, el médico demandado tendrá que defenderse, presentar pruebas y explicar por qué, según su criterio, el procedimiento no fue mal ejecutado.
Será un proceso largo y tedioso con audiencias, testimonios y un sinfín de detalles legales. Es importante destacar que independientemente del resultado de la demanda, la imagen de Demet Özdemir como persona ha salido fortalecida. Ha demostrado valentía al hablar abiertamente sobre el tema, al enfrentar las consecuencias y al defender sus derechos. Su gesto ha resonado entre sus seguidores, quienes le han brindado su apoyo incondicional. Pero, ¿qué pasa con el médico? ¿Cómo afectará esta demanda su carrera profesional? Pues, dependiendo del resultado del juicio, podría enfrentarse a graves consecuencias. Además de la posible compensación económica, podría perder su licencia para ejercer, sufrir un desprestigio profesional y ver afectada su reputación en el ámbito de la medicina estética. Es una situación complicada para ambas partes. En este tipo de situaciones, siempre hay dos lados de la historia. Hay que ser cautelosos con la información que recibimos y esperar a que se conozcan todos los detalles del caso antes de emitir juicios precipitados. Pero lo que sí podemos decir es que la historia de Demet Özdemir nos invita a reflexionar sobre la presión que existe en la industria del espectáculo, sobre los riesgos de los procedimientos estéticos y sobre la importancia de cuidar nuestra salud y bienestar. Pero bueno, volviendo a Demet, la pregunta que muchos se hacen es ¿cómo se encuentra ahora? ¿Cómo está afrontando esta situación? Aunque no tenemos acceso directo a su vida personal, sabemos que es una mujer fuerte y resiliente. Estamos seguros de que con el apoyo de sus seres queridos y con la ayuda de los profesionales, saldrá adelante. Y por supuesto, estaremos atentos a las novedades del caso y les mantendremos informados. Y ahora, para que nos pongamos un poco al día, les voy a contar algunas curiosidades sobre Demet Özdemir que quizás no conocían. ¿Sabían que es una excelente bailarina? Sí. Antes de ser actriz, Demet trabajaba como bailarina y fue parte de varios videoclips musicales. Impresionante. También es conocida por su gran corazón y su compromiso con causas sociales. Es embajadora de varias organizaciones benéficas y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Eso habla mucho de ella. Y por último, es una gran amante de los animales y tiene varias mascotas. Es una mujer con muchas facetas. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado mucho en qué pensar. Recuerden que en este canal nos gusta analizar a fondo las historias de nuestros famosos favoritos y discutir temas relevantes para todos. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por último, no se olviden de dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué opinan sobre este caso. ¿Qué creen que pasará con la demanda? ¿Creen que Demet está haciendo lo correcto? Cuéntenme todo en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Hola de nuevo. Como lo prometido es deuda, aquí estamos de vuelta para profundizar aún más en este caso que ha sacudido al mundo del entretenimiento y que sin duda, merece un análisis más exhaustivo. En la primera parte sentamos las bases, pero ahora, vamos a desmenuzar cada aspecto, desde los posibles procedimientos estéticos hasta las repercusiones en la carrera de Demet y en la industria en general. Prepárense porque vamos a descubrir mucho más. Asterisco asterisco profundizando en la presión de la imagen en el espectáculo asterisco asterisco. Como mencionamos, Demet Özdemir es una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su ascenso meteórico no solo se debe a su talento actoral, sino también a su belleza y carisma. En el mundo de las telenovelas, la imagen es un activo invaluable. Las actrices y los actores también se ven sometidos a una constante presión para lucir impecables, jóvenes y atractivos. Los estándares de belleza a menudo irreales se imponen y, lamentablemente, muchos recurren a procedimientos estéticos para intentar alcanzarlos. Esta presión no solo proviene de los medios de comunicación y del público, sino también de los productores, directores y patrocinadores. La imagen vende y en la industria del entretenimiento, el éxito a menudo se correlaciona con la apariencia física. Esto crea un círculo vicioso, la presión impulsa la búsqueda de la perfección, que a su vez genera más presión. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con inseguridades y preocupaciones como cualquier otra persona.
La exposición constante a la crítica y a la comparación puede afectar su autoestima y salud mental. La búsqueda de la perfección, a través de procedimientos estéticos o cualquier otro medio, puede convertirse en una obsesión y, en algunos casos, llevar a consecuencias negativas como la adicción, la depresión o, como en el caso de Demet, complicaciones médicas. *** Posibles procedimientos estéticos y sus riesgos. ***. Ahora bien, ¿qué tipo de procedimientos estéticos podría haberse realizado Demet? Aunque no tenemos información oficial, podemos especular basándonos en las tendencias actuales y en las necesidades de la industria. Rellenos faciales. Los rellenos de ácido hialurónico son muy populares para rellenar arrugas, aumentar el volumen de los labios, definir pómulos y mejorar el contorno facial. Sin embargo, si no se administran correctamente pueden causar asimetrías, bultos, inflamación, infecciones e incluso problemas vasculares. Toxina botulínica, emoticono besos. El botox se utiliza para relajar los músculos faciales y reducir las arrugas de expresión. Si se inyecta en exceso o en lugares incorrectos, puede causar parálisis facial, caída de párpados, asimetrías y dificultad para sonreír o gesticular. Hilos tensores. Los hilos tensores se utilizan para levantar y tensar la piel. Sin embargo, si no se colocan correctamente pueden causar irregularidades, dolor, infección y hematomas. Cirugías. Aunque menos probables, Demet podría haber recurrido a cirugías como la blefaroplastia, la rinoplastia o el lifting facial. Estas cirugías conllevan riesgos como infección, sangrado, cicatrices visibles, asimetrías y resultados insatisfactorios. Es importante recordar que cualquier procedimiento médico, por estético que sea, implica riesgos. La elección de un profesional calificado y experimentado es crucial para minimizar estos riesgos. Además, es fundamental que el paciente tenga expectativas realistas y esté bien informado sobre el procedimiento, los resultados esperados y las posibles complicaciones. El daño psicológico, un aspecto crucial. En el caso de Demet, es probable que el daño psicológico sea considerable. La imagen es su herramienta de trabajo y si esa imagen se ve afectada por un procedimiento médico, el impacto en su autoestima y bienestar emocional puede ser devastador. Las complicaciones estéticas pueden generar depresión. La insatisfacción con la apariencia física puede conducir a la depresión, especialmente si la persona se siente desfigurada o incapaz de corregir el problema. Ansiedad. La preocupación constante por la apariencia y el miedo a la reacción del público pueden generar ansiedad. Baja autoestima. Las complicaciones estéticas pueden afectar negativamente la imagen que la persona tiene de sí misma, lo que puede llevar a una baja autoestima. Aislamiento social. La vergüenza y la inseguridad pueden llevar al aislamiento social, ya que la persona evita situaciones donde se sienta expuesta. Estrés postraumático. En casos graves, las complicaciones estéticas pueden generar un estrés postraumático, especialmente si la persona ha sufrido una experiencia dolorosa o traumática durante el procedimiento. Es fundamental que Demet reciba apoyo psicológico para afrontar esta situación. Un profesional de la salud mental puede ayudarla a procesar sus emociones, a recuperar su autoestima y a desarrollar estrategias para afrontar la ansiedad y la depresión. La importancia de la responsabilidad médica. Este caso también pone de manifiesto la importancia de la responsabilidad médica. Los médicos estéticos tienen la obligación de informar adecuadamente al paciente. El médico debe explicar detalladamente el procedimiento, los riesgos y los resultados esperados. Obtener el consentimiento informado. El paciente debe dar su consentimiento informado después de entender completamente el procedimiento y sus posibles consecuencias. Seleccionar cuidadosamente a los pacientes. El médico debe evaluar si el paciente es un buen candidato para el procedimiento. Realizar el procedimiento con la técnica correcta. El médico debe ser competente y utilizar las técnicas adecuadas para minimizar los riesgos. Gestionar las complicaciones. El médico debe estar preparado para tratar cualquier complicación que pueda surgir. Si el médico no cumple con estas obligaciones,
puede ser considerado responsable de negligencia médica. *** El impacto en la carrera de Demet ***. La demanda contra el médico podría tener un impacto en la carrera de Demet, pero no necesariamente negativo. Si bien es posible que algunos patrocinadores o productores se sientan preocupados por la situación, es más probable que el público la apoye y la admire por su valentía. Demet podría utilizar esta situación para concientizar sobre los riesgos de los procedimientos estéticos puede convertirse en una defensora de la seguridad en la medicina estética y abogar por una mayor regulación. Fortalecer su imagen al ser abierta y honesta sobre su experiencia, puede generar empatía y fortalecer su conexión con el público. Inspirar a otros puede inspirar a otros a priorizar su salud y bienestar y a ser más críticos con los estándares de belleza impuestos por la SOC. Y edad. En definitiva, la forma en que Demet gestione esta situación determinará el impacto en su carrera. Si lo hace con dignidad y valentía, es probable que salga fortalecida. El futuro de la demanda y las implicaciones legales El proceso legal que enfrenta Demet será largo y complejo. El médico demandado tendrá que defenderse, presentar pruebas y explicar por qué, según su criterio, el procedimiento no fue mal ejecutado. Los abogados de Demet deberán probar que el médico fue negligente en su práctica. El procedimiento causó daños a Demet. Los daños son cuantificables. Las pruebas podrían incluir testimonios de expertos médicos. Documentos médicos. Fotos y vídeos. El resultado de la demanda podría ser compensación económica Demet podría recibir una compensación por los gastos médicos, el daño emocional y la pérdida de ingresos. Daño a la reputación del médico el médico podría sufrir un desprestigio profesional y perder su licencia para ejercer. Cambios en la legislación el caso podría llevar a una mayor regulación de la medicina estética. Reflexiones finales y la importancia de la belleza auténtica La historia de Demet Özdemir es una llamada de atención sobre la presión que existe en la industria del espectáculo, los riesgos de los procedimientos estéticos y la importancia de cuidar nuestra salud y bienestar. Es fundamental que prioricemos nuestra salud y bienestar por encima de la apariencia física. Nos informemos antes de tomar cualquier decisión relacionada con nuestro cuerpo. Busquemos profesionales calificados y experimentados. Tengamos expectativas realistas sobre los resultados de los procedimientos estéticos. Aprendamos a amar nuestra belleza natural y a valorar nuestra individualidad. En un mundo obsesionado con la perfección, es importante recordar que la belleza auténtica reside en la salud, la confianza y la autenticidad. Demet Özdemir, al alzar su voz y compartir su experiencia, nos está recordando esa valiosa lección. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y a cuestionar los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet está haciendo lo correcto? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta situación? Los invito a dejar sus comentarios y a compartir sus reflexiones. La conversación está abierta. Y como siempre, les agradezco por acompañarme en este análisis profundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Un análisis adicional, la perspectiva del médico Si bien es esencial apoyar a Demet en esta difícil situación, también es crucial analizar la perspectiva del médico involucrado, aunque con la salvedad de que no tenemos acceso a su versión de los hechos. La medicina y especialmente la estética, es una disciplina compleja donde los resultados no siempre son predecibles y pueden depender de múltiples factores, incluyendo la respuesta individual del paciente y la técnica del profesional. Posibles defensas del médico El médico, al defenderse en la demanda, podría argumentar varias líneas de defensa. Consentimiento informado y riesgos El profesional podría alegar que proporcionó a Demet toda la información necesaria sobre el procedimiento, incluyendo los riesgos potenciales, y que obtuvo su consentimiento informado antes de realizarlo. Este es un punto crucial legalmente.
Si el médico puede demostrar que Demet fue plenamente consciente de los riesgos y aún así decidió someterse al procedimiento, su responsabilidad podría verse atenuada. Técnica y protocolo el médico podría argumentar que realizó el procedimiento siguiendo las técnicas y protocolos establecidos, y que las complicaciones no fueron resultado de una negligencia de su parte. Esto implicaría presentar evidencia de su formación, experiencia y el cumplimiento de los estándares de la práctica médica. Reacción individual del paciente Una de las complejidades de la medicina estética es que la respuesta individual a los tratamientos varía significativamente. El médico podría argumentar que las complicaciones fueron resultado de una reacción impredecible del cuerpo de Demet, y no de un error técnico o negligencia. Esto se basa en la idea de que aunque se siga el protocolo correcto, ciertas personas pueden ser más propensas a desarrollar complicaciones que otras. Expectativas irreales El médico podría alegar que las expectativas de Demet sobre los resultados eran poco realistas. Es importante que el paciente tenga expectativas realistas sobre los procedimientos estéticos y comprenda que los resultados pueden no ser perfectos. La importancia de la comunicación y el seguimiento En la relación médico-paciente, la comunicación y el seguimiento son vitales. El médico debería mantener una comunicación abierta explicar claramente el procedimiento, responder a las preguntas del paciente y mantenerlo informado sobre su progreso. Programar citas de seguimiento para evaluar los resultados y detectar cualquier complicación en etapas tempranas. Proporcionar instrucciones claras sobre los cuidados post-tratamiento y qué hacer en caso de problemas. Si el médico no cumple con estos aspectos, su defensa se verá debilitada. El impacto en la profesión médica Este caso, independientemente del resultado, tendrá un impacto en la profesión médica, especialmente en la medicina estética. Podría llevar a mayor escrutinio Los médicos estéticos podrían enfrentar un mayor escrutinio por parte de los pacientes, los medios de comunicación y los organismos reguladores. Mayor énfasis en la formación y certificación Podría haber un aumento en la demanda de formación y certificación especializadas en medicina estética, para asegurar que los profesionales estén debidamente capacitados. Cambios en las prácticas Los médicos podrían revisar sus prácticas, como la selección de pacientes, la evaluación de riesgos y el seguimiento post-tratamiento. Impacto en las pólizas de seguro Las compañías de seguros podrían reevaluar sus pólizas para cubrir los procedimientos estéticos, lo que podría encarecerlos o hacerlos más difíciles de obtener. Consideraciones éticas El caso de Demet Özdemir también plantea importantes consideraciones éticas. Responsabilidad del médico Los médicos tienen la responsabilidad de actuar en el mejor interés de sus pacientes y de no realizar procedimientos que puedan causarles daño. Consentimiento informado Es esencial que los pacientes estén completamente informados sobre los riesgos y beneficios de los procedimientos estéticos antes de dar su consentimiento. Expectativas realistas Los médicos deben ayudar a los pacientes a tener expectativas realistas sobre los resultados de los procedimientos, y evitar prometer resultados que no puedan garantizar. Publicidad y marketing La publicidad y el marketing de los procedimientos estéticos deben ser precisos y honestos, y no deben explotar las inseguridades de las personas. Conclusión El caso de Demet Özdemir es un recordatorio de que la medicina estética no es solo belleza, sino también medicina, y como tal, conlleva riesgos. La elección de un profesional calificado, la comunicación abierta y el seguimiento adecuado son cruciales para minimizar estos riesgos. Además, es esencial que los pacientes tengan expectativas realistas y comprendan que la perfección no existe. Este caso también destaca la importancia de la responsabilidad médica, la ética profesional y la necesidad de un mayor escrutinio y regulación de la industria de la medicina estética. Finalmente nos recuerda que la verdadera belleza radica en la salud, la confianza y la autenticidad.
Espero que esta ampliación haya sido de su interés y les haya proporcionado una visión más completa de este tema tan relevante. Gracias por acompañarme en este análisis. Nos vemos en el próximo.